Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de salud con el doctor Eric Cadena Castellanos. Él es traumatólogo, ortopedista, para que nos platique sobre pues, temas interesantes, sobre todo cuando tenemos que acudir a urgencias tras un accidente o una lesión deportiva, cuándo es el momento, cómo y cómo se requiere llevar a cabo. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge Luis. Un gusto saludarte nuevamente a ti y a tu amable auditorio. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, doctor. Y bueno, pues platícanos. Parecería como medio obvia la pregunta, ¿no? De cuándo acudir a urgencias tras un accidente, pero hay algunos accidentes que no se necesita acudir a urgencias, ¿no? Y algunos otros, pues sí necesitas ir a urgencias a un hospital. Sí, claro, desde luego. En ortopedia, básicamente, digo, cuando tú eres el paciente, tú eres el que te sucedió el traumatismo, pues naturalmente quieres la atención inmediata. Afortunadamente, en realidad, en ortopedias contamos básicamente con 5 lesiones que son las que realmente requieren un manejo prácticamente inmediato, ¿no? Esas lesiones que requieren un manejo inmediato, pues básicamente son fracturas expuestas, que es cuando se sale un huesito a través de la piel, son luxaciones o dislocaciones de alguna articulación, o lesiones un poco más serias como el déficit neurológico progresivo tras un traumatismo a nivel de la columna. Otras lesiones como el síndrome compartimental, que sucede tras contusiones severas a nivel de los músculos sobre todo, y lesiones pues ya más serias como las lesiones neurovasculares o que comprometan alguna arteria o vena, ¿no? En este caso, doctor, bueno, se llega a urgencias y bueno, pues es ver la gravedad, ¿no? Porque puede ser que te hayas caído, te pegaste, pero pues sientes que pues vale, te pones hielo, no sé, te puedes tratar en tu casa, ¿no? En el lugar donde hayas ido, pero en algún otro momento puedes decir, oye, sabes que esto sí, sí requiere de hospital. ¿Cómo poder determinar esto? ¿Por el nivel de inflamación? ¿Por el sangrado que pudiera haber en determinado momento? ¿Cómo poder determinar? Sí, así es. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de las fracturas expuestas, pues bueno, ahí la misma seriedad del asunto cuando veas un hueso a través de la piel, pues te va a hacer correr inmediatamente, ¿no? Pero habrá otras lesiones como luxaciones, que esto también depende mucho del paciente, porque hay quien maneja el dolor de manera impresionante, ¿eh? Entonces, las luxaciones pues deben resolverse en un plano no mayor a 4 o 6 horas. O sea, estamos hablando de un tiempo casi inmediato en el lo que hace es el traslado, la lesión, etcétera. Y sí, hay otras cosas mucho más serias, como el síndrome compartimental, que es un aumento en la presión en los compartimentos que guardan los músculos. Entonces, cuando aquí hay una contusión muscular y un traumatismo serio en el cual se rompe el músculo y sangra demasiado, ese compartimento funciona como una bolsa. Yo siempre les digo, a ver, es como si tenemos un globo pegado a una llave, le abro la llave y nunca quito el globo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a distender tanto que en algún punto, lo peligroso de este síndrome compartimental es que ese punto llega un dolor que va en aumento, un dolor súbito, muy intenso, y de repente, como por arte de magia, desaparece el dolor. Eso no es mejoría, eso es justamente el momento en el cual le estamos dando o haciendo un daño irreversible al músculo y a los nervios que inervan esos músculos. Pues bueno, es un daño a veces irreversible. Entonces, esas son las cosas más importantes que uno debe considerar para acudir de inmediato a una sala de urgencias, ¿no? Sí, claro, entonces en este caso es una inflamación extrema, una exposición, obviamente una exposición de hueso, o de plano también, doctor, cuando te torciste el tobillo y te duele de manera impresionante, o también te doblaste la rodilla y te duele espantosamente, pues ir directamente a urgencias para que te empiecen a hacer las evaluaciones correspondientes y se determine ya con un especialista, como es tu caso, un traumatólogo ortopedista qué lesión es la que tienes, pero bueno, es dependiendo cómo te sientas, ¿no, doctor? Sí, desde luego, los signos de alerta son importantísimos, ¿no? Observar una deformidad en un hueso o una extremidad, la incapacidad para poderse mover o soportar la carga de nuestro peso, sobre todo en las extremidades inferiores, hinchazón en exceso
o demasiado, un hematoma muy grande, o el dolor que se vuelve insoportable, ¿no? Y que no mejora ni con reposo, ni con hielo, ni con el analgésico convencional que usualmente utilizamos. Y bueno, cuando hay una de estas situaciones, pues sí, lo propio es correr y pues sobre todo mantener la calma en casa. Lo que podemos hacer es inmovilizar la extremidad que se haya dañado, controlar de alguna manera el sangrado, pues haciendo presión o a veces aplicando pequeños torniquetes, tratar de no hacer nosotros una recolocación en caso de exposiciones óseas o deformidades y pues naturalmente acudir a un hospital, ¿no? Donde puedas recibir atención especializada, porque también muchas veces pues podemos llegar a concurrirnos hacia un sitio donde tengamos medicina, pues llamémosle medicina empírica, ¿no? O sea, un huesero o esta situación, digo, no está mal porque bien o mal ellos saben a veces manejar la complicación, pero vaya, en el momento te ayudan a resolverlo, pero pues sí acudir a una atención donde te tomen un estudio que determine que no hay una lesión más seria, ¿no? Claro, y sobre todo también acudir a expertos como es tu caso, doctor, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, nosotros contamos con dos consultorios, uno en Boca del Río, en Paseo de la Niña número 103, piso 4, y contamos con un consultorio en San Andrés Tuxtla los fines de semana. Para citas tenemos un teléfono que es el 2299 00 18 25. Ahí estamos para servirles. Claro que sí, doctor. Pues como siempre, te agradecemos mucho por la información y pronto vamos a estar contigo. Claro que sí, estamos a la orden, Jorge, un gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias al doctor Eric Cadena Castellanos, es traumatólogo, ortopedista, hablando de la salud. Vámonos al corte, regresamos.